Buenas noches, compañeros, ya estamos de regreso. Ya se acomodaron. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Ya después de la Semana Santa. Y por lo menos este día sí vamos a tener los temas, lo estamos cumpliendo, ¿verdad? A ver qué dicen las autoridades para el día viernes, ¿verdad? Estemos siempre pendientes. Yo imagino que no, porque ya es el desfile, ¿verdad? Entonces vamos a... Estamos entrando lo que es de lleno la huelga de dolores también. Bien, entonces, habíamos visto lo que son los derechos de los estados. Como ven, para nuestro continente, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, claramente, ¿verdad? Están establecidos los derechos. Aparte otros que están por ahí, pero ahí están muy bien señalados, bien catalogados. Vimos que se basan en la soberanía y en el respeto a la dignidad de los estados. Y eso pues posibilita que cada estado se desarrolle en su máxima capacidad. Aunque estamos viviendo tiempos muy complicados, no sabemos qué derroteras va a tomar este enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Pidámosle a Dios que no tome una escalada más grande porque vamos a ser muy afectados nosotros. Ya estamos afectados. Mira la gasolina. Solo un paréntesis para contarle el comportamiento de las situaciones de emergencia en Guatemala. En la década de 1980 se desarrolló otra guerra que se llamaba la Tormenta del Desierto. Fue en Medio Oriente, Estados Unidos, como siempre, ¿verdad? Creo que fue Irak. Como ven, el petróleo también, la misma situación. Entonces, en todo el mundo se impuso un como sobreprecio por la emergencia de la guerra a nivel mundial. Entonces, la gasolina se vendió más cara. Porque había una justificación, había una guerra. Y el petróleo, pues, se vio directamente afectado, como hoy. ¿Verdad? Cuando terminó la confrontación, ahí viene la historia, todos los países retiraron ese impuesto, pues, de emergencia, ¿verdad? Cuando estaba ese impuesto, lo quitaron, menos Guatemala. Guatemala no lo quitó, ahí se quedó en el precio. Comportamiento muy bajo, jóvenes. Ojalá hoy no sea igual, que nos quedemos con los precios hasta las nubes, ¿verdad? Y además, en Salvador cuesta 12 quetzales menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como les digo, cuando terminó la guerra, todo el mundo retiró ese impuesto de emergencia a nivel mundial que hubo. Menos Guatemala. Guatemala dejó el impuesto dentro del precio. Y ya no bajó la gasolina. Esa es nuestra triste historia. Te voy a hacer hoy cómo se comportan esas personas que al pasar la crisis bajan otra vez. Pues eso de cantaleta que la oferta y la demanda es mentira. Eso es solo teoría. Como el socialismo tiene teoría, también el capitalismo tiene su teoría fantástica, ¿verdad? La oferta y la demanda es lo que menos funciona en el capitalismo. Miren ustedes los grandes trucos de las grandes empresas. ¿Por qué hay control de precios a nivel internacional? ¿Por qué hay control de cuotas? Eso no es capitalismo, pues. No es libre mercado, eso no es libre mercado, pues. Entonces, la gasolina, cuando se quedó así, no respondía a la ley de oferta y la demanda, se quedó a los intereses de gente que se hizo multimillonaria, pues, con
con ese impuesto que no lo quitó. El mentado subsidio a las camionetas, ¿va? Debería subsidiarse los insumos, no al propietario. El propietario se embolsa y ni si me está acordando los choferes que ni siquiera les dan nada a ellos. El chofer tenía que ver con los repuestos, con la gasolina, con todo el subsidio a la bolsa del propietario de buses. Una distorsión, ¿verdad? En detrimento de la población. Entonces, si esa guerra termina, primero Dios, ¿verdad? Termine pronto. Vamos a ver cómo se comportan los precios de gasolina, si bajan otra vez o van a dejar esos precios. Como en el derecho internacional, nos afecta. Esa es la importancia de este curso. Estamos viendo cómo estamos interconectados con el mundo. Y aunque no participemos, ¿no? Y aunque no participemos, nos vemos afectados. Ese es el problema. Entonces, hay un tema que se llama la intervención. Aquí dice el doctor Larios que la intervención se manifiesta como un deber, como una obligación de los estados el no intervenir. La intervención es una anomalía en el derecho internacional, es algo indeseable, es algo que no provoca nada bueno. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista negativo, la no intervención es una obligación de los estados. Entonces, no intervenir es un deber de los estados. Eh, no intervención. Los deberes de los estados se resumen en respetar los derechos de los otros estados. Esa es la regla de oro, ¿no? Respetar los derechos de los demás estados. Cualquier acto que coarte o haga difícil el ejercicio de un derecho es intervención, que está prohibida, ¿verdad? Por los principios del derecho internacional. Entonces, ¿cómo pueden describirla o cómo pueden definir la intervención? Como una injerencia. Es algo activo, algo que se hace de muchas formas, pero hay actividad, hay manifestación, sutil aunque sea, pero hay. ¿Mm? Injerencia de un Estado o grupo de Estados o de organizaciones multinacionales o transnacionales u organismos internacionales o de compañías multinacionales o transnacionales. O la complacencia por parte de un Estado a la injerencia de sus nacionales en asuntos internos o externos propios de otro Estado. Acuérdense que hay asuntos internos y externos. Los estados tienen, ¿verdad? Asuntos internos y asuntos externos. En cualquiera dos o en las dos. Hay intervención en tiempo de paz con el objeto de imponer su voluntad. O sea, no es solo ingerir por ingerir, ¿verdad? No, lleva una finalidad, lleva una intención. En este caso, imponer su voluntad, influir en una decisión, etcétera. ¿Mm? Afecta, pues, la soberanía del Estado. La afecta. Pueden haber, pues, muchas formas de intervenir, ¿verdad?
hacer declaraciones públicas en contra o a favor de determinada situación, hacer declaraciones públicas apoyando políticas, ¿verdad?, de otros estados que dañen a otro, ¿verdad? Y llevar a cabo bloqueos económicos, entre otros, ¿verdad? No vender repuestos de maquinaria, no vender armas por solidaridad con otro estado, dar albergue a grupos desafectos al gobierno de un estado en nuestro territorio, apoyar campañas publicitarias, ¿verdad? O movimientos que abiertamente denigran otro estado, son desafectos a otro estado, financiar también, ¿verdad? Desafectos, etcétera. También puede haber intervención financiera. ¿Mm? También puede haber intervención política. ¿Qué es lo peligroso de la intervención? En cualquiera de sus formas presupone y conlleva la negación de la soberanía. Recuerden ustedes que la soberanía es un elemento esencial del Estado. Por eso es peligrosa. Estamos viendo que casi afecta la existencia propia del Estado. ¿Mm? Puede ser deliberadamente, diplomáticamente, solapadamente, ¿verdad? Afecta pues asuntos importantes propios que deben ser de un Estado. Pero puede haber intervención lícita, también puede haber intervención lícita, cuando se realiza a través de la aplicación de un tratado internacional, o cuando se ha acordado, ¿verdad?, que en determinados casos pues puede intervenirse, puede hacerse presente en determinadas formas en el territorio de otro Estado. Si hay un tratado, no es intervención, es intervención, pero lícita. Cuando se produce por una petición formal, hay veces que los estados, cuando se sienten un poco escasos o que no pueden resolver un asunto, ¿verdad?, o que no pueden afrontar un problema, pueden pedir la intervención de otro estado. Entonces, hay petición formal, ¿verdad? Tampoco. Cuando hay un interés legítimo, por ejemplo, protección del medio ambiente, etcétera, la niñez y todo, y es necesario, ¿verdad?, intervenir un Estado, pues, ¿verdad? Hay un interés legítimo, ¿verdad? Cuando el Estado interventor actúa en beneficio del interés general, con Estados Unidos, ¿va?, cuando intervino en determinadas regiones, dice, defendiendo la democracia occidental. Es un interés, ¿verdad?, general. Pero esas son intenciones, se puede llamar lícitas, ¿verdad?, que se pueden hacerse. Pero las intervenciones ilícitas son aquellas en las cuales no existe ningún título jurídico suficiente, ¿verdad? Suficiente. Entonces aquí el diccionario de Derecho Internacional nos dice intervención, injerencia, es lo mismo. Busquen esa palabra injerencia en el diccionario de la Real Academia. Injerencia violenta, fíjense, violenta, de uno o varios estados en los asuntos internos de otro u otros estados, enfilada contra su integridad territorial o su independencia política, o bajo otra forma incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La intervención puede ser armada, económica y diplomática. Hay muchas formas de intervención, ¿verdad?
La forma más peligrosa para la causa de la paz y para la independencia del país que haya sido objeto de los atentados es la intervención armada. O sea, la injerencia armada que constituye una agresión. Entonces, la intervención pues en sí no se acepta en el derecho internacional, solo cuando, ¿verdad?, medie alguna situación formal que una situación formal que la legitime, ¿verdad? Entonces ahí pues ya no será una intervención ilícita. Entonces, al lado del hecho de intervenir, existe el término de la no intervención. Y hay una doctrina de la no intervención, ¿verdad? Doctrina de la no intervención. Aquí dice en el diccionario de Derecho Internacional. Vamos a ver para... Todo esto nos va dando más elementos para conocer esta figura. No intervención, principio de la no intervención. Uno de los principios fundamentales y universales reconocidos del derecho internacional, refrendado en el punto 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Ese lo vimos, ¿verdad? De ayer. A, dice, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Cada estado es libre de resolver los asuntos como le parezca. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. Hay medidas de coerción, pero sean dentro de los márgenes de la ley con fundamento legal. Bueno, es importante componente de la política de coexistencia pacífica entre los estados. Eso es muy importante. La intervención es un elemento muy importante para la coexistencia pacífica de los estados, aunque tengan régimen social distinto. Y también es un elemento muy importante de distensión internacional. Sin el principio habría mucha crisis, más de la que hay ahora, ¿verdad? Fue elaborado detalladamente en la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los estados y protección de su independencia y soberanía, aprobada a iniciativa de la, de la URSS. ¿Te acuerdas que existía la URSS? En la 20 sesión de la Asamblea General de 1965, miren, en qué época. Pero ese se veía desde mucho antes. En la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y de cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La no intervención es un principio constitucional en muchas constituciones de diferentes países. Fíjense, lo tienen conocido, la no intervención, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de no intervención, se puede ver desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista
negativo. Desde el punto de vista positivo, la doctrina de la no intervención consiste en afirmar que cada Estado tiene el derecho de arreglar sus asuntos internos como mejor le parezca, mientras no lesione el derecho de otros Estados. Punto. Hay que dejar que cada uno resuelva sus propios problemas como mejor le parezca. Y desde el punto de vista negativo, es el principio por el cual una nación está obligada a no poner obstáculo directa o indirectamente, expresa o implícitamente, o mediante la fuerza al desarrollo normal de la vida política, económica, cultural, social de otro Estado. ¿Mm? Una es de gozarlo uno y la otra se le exige a los demás de dejar que goce eso, ¿verdad? En la actualidad, el principio o doctrina de no intervención es de aceptación universal. Ha sido consagrada en muchos instrumentos jurídicos multilaterales, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Estados Americanos. ¿Ah? El principio de autodeterminación de los pueblos es afín, porque se extiende, entre otros, a la facultad que tienen los pueblos de escoger la clase, tipo y carácter de gobierno que quieran, su sistema económico, etcétera. Se originó en el siglo XIX, pero tuvo su momento de gloria ya en el siglo XX, en el siglo XIX. Entonces vamos a leer aquí en este libro de documentos de los Estados Unidos algo sobre la doctrina Monroe, que ahí se basa el principio de no intervención, en la doctrina Monroe. Lo voy a leer para que nosotros tengamos un poco de contexto y más o menos veamos de dónde viene esa doctrina. Dice este libro de documentos fundamentales de historia de Estados Unidos, y es una recopilación de documentos de los Estados Unidos. Los 14 puntos de Wilson, la doctrina Mahan, la doctrina Monroe, y otros documentos importantes. Son como unos 25 o 30 documentos, están recopilados acá. Y aquí está la doctrina Monroe, el documento 17. El éxito del movimiento de independencia de los países de América Latina, porque se dio en 1823, pongamos en esa época, 1823, 2 años después de la declaración de independencia. Imagínense. El éxito del movimiento de independencia de los países de América Latina determinó que las nuevas repúblicas fuesen reconocidas por los Estados Unidos. Fueron conocidos. La Gran Bretaña, aunque no simpatizaba con los gobiernos revolucionarios, estaba ansiosa de impedir el surgimiento o extensión de las potencias de España y Francia en el Nuevo Mundo. En el tiempo, acuérdense ustedes que incluso Francia participó en la independencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, porque estaban en guerra, y España, esos 3 países se mantenían en guerra. Y en ese momento histórico, España y Francia contra el Reino Unido. Entonces, para que España y Francia no se extendieran otra vez al Nuevo Mundo. En el Congreso de Verona, noviembre de 1822, un año antes, ¿verdad? La Santa Alianza, ¿se acuerdan que esa Santa Alianza se forma en 1815? Para, dentro de sus propósitos, no solo eso, tenía más, pero uno de los propósitos era recuperar las viejas colonias de las potencias europeas. Imagínense. De ahí nace la Carta de Jamaica, ¿se acuerdan? De Simón Bolívar, el Congreso de Panamá, y con el tiempo era la Oficina Internacional Americana
nací en Washington en la década del 90 de los 1800. ¿Mm? Entonces, es un momento muy efervescente que se está viviendo. En el Congreso de Verona, noviembre de 1822, la Santa Alianza, Francia, Austria, Rusia y Prusia convino en adoptar medidas para restablecer la autoridad del rey Fernando VII de España, ¿sí? Quien en 1820 había sido obligado a aceptar una monarquía constitucional. Ahí perdió mucho poder. Inspirados, ¿verdad?, en el movimiento de Oliver Cromwell en el Reino Unido. Con el temor de que la intervención francesa en nombre de la Santa Alianza pudiera significar la reconquista de la América Española, ¿se dan cuenta? Es que hubo movimientos serios de venir de nuevo a reconquistar este continente. Pero Simón Bolívar había convocado, ya estaban en alerta todos, ¿verdad?, en los países del continente. George Canning, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, propuso una acción conjunta, ¿ves?, para evitar que España y Francia tomaran, ¿no?, a través de la Santa Alianza. Propuso una acción conjunta anglo-estadounidense contra esa intervención. Bueno, es que aquí estaban disputando hegemonías. Y ese mundo, esta parte del mundo tenía un potencial increíble. Entonces estaban disputando hegemonías. Entonces propuso una acción conjunta anglo-estadounidense para oponerse, ¿va?, a la intervención, a esa intervención franco-española. Jefferson y Madison son padres fundadores, ¿verdad?, asesores no oficiales del presidente Monroe, se manifestaron de acuerdo en establecer esa cooperación angloamericana, ¿va?, anglo-estadounidense, una cooperación íntima con los británicos. Me dijeron, bueno, está bien, hagámoslo. Pero el secretario de Estado, John Quincy Adams, consideró que los Estados Unidos debían mantener su independencia. Él no estaba de acuerdo, dijo, no trabajemos en Europa, trabajemos solos. John Quincy Adams consideró que los Estados Unidos debían mantener su independencia y su fuerza, actuando por sí mismos, por sí solos. Ahí empiezan a nacer esos principios, miren. Dice él, sería más sincero y más digno reconocer nuestros motivos en forma explícita ante Rusia y Francia que aparecer como una barquilla que sigue la estela del barco de guerra británico. Los puntos de vista de Adams fueron adoptados en su esencia por Monroe y su gabinete. Solo que Monroe decidió hacer el anuncio no por los canales diplomáticos, dejó la diplomacia, no quería diplomacia, sino lo hizo en su informe anual al Congreso de la República. Imagínense. No quiso el ceremonial diplomático. Pero no, entonces hagámoslo aquí. Era darle participación al Reino Unido, pero que no quería. Entonces, decidió hacer el anuncio no por los canales diplomáticos, sino en su informe anual al Congreso. En su mayor parte, este informe, en cuanto se refiere a los asuntos exteriores, fue obra de John Quincy Adams, quien con anterioridad, en una nota enviada a Rusia el 17 de julio de 1823, había enunciado
esa doctrina de oponerse a las futuras colonizaciones europeas en los continentes americanos. Ese es el contexto histórico en el que nace la doctrina Monroe. Entonces, el presidente Monroe se pronuncia en el Senado, ciudadanos del Senado y de la Cámara de Representantes. A propuesta del gobierno imperial ruso, bueno, comunicamos por conducto y empieza pues a dar su discurso muy importante, y en las partes medulares dice: se han estimado como ocasión propicia para sustentar como un principio en el cual se involucran los derechos e intereses de los Estados Unidos, el hecho de que los continentes americanos, por las condiciones de libertad e independencia que han asumido y mantenido, ¿va?, a raíz de la independencia, ¿va?, no deben ser considerados de hoy en adelante como entidades sometidas a una colonización, futura por parte de cualquier potencia europea. Un tema grandísimo, ¿eh? No colonización. Ahí y continúa pronunciando su discurso. En otro punto importante, dice: en las guerras que han sostenido las potencias europeas en asuntos que solo a ellos corresponden, como dicen, no nos metan, ¿verdad? Esos son asuntos suyos, que solo a ellos corresponden, nunca hemos intervenido, ni se compadece con nuestras normas de obrar de otro modo. Únicamente cuando nuestros derechos son invadidos o amenazados seriamente, es cuando resentimos los agravios y nos preparamos para defenderlos. Aislamiento de Europa. Los asuntos de Europa, son de ellos. No involucren a los Estados Unidos. Ese es otro punto. El otro tercer punto: a este respecto, el sistema político de las potencias aliadas es esencialmente distinto del que rige en América. También independencia política. Esta diferencia procede de lo que existe en sus gobiernos respectivos. Toda nuestra nación se ha consagrado a la defensa de nuestro gobierno, logrado mediante la pérdida de mucha sangre y oro, etcétera. Republicano. Esto es lo que están defendiendo. Otro punto que se destaca es Estados Unidos y esas potencias manifestando que debemos considerar cualquier esfuerzo que éstas hagan para extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. Prohibido que quieran exportar su sistema de gobierno a cualquier gobierno del continente o someterlo, ¿verdad? Nuevamente. Pero tratándose de los gobiernos que han declarado y mantenido su independencia, la cual hemos reconocido, todos los países de este continente, ¿va?, al considerar lo justo de sus principios, no podríamos contemplar la intervención de ninguna potencia europea que tendiera a oprimirlos o a controlar de cualquier otro modo su destino, sino como una demostración de sentimientos poco amistosos hacia los Estados Unidos. Otro principio, miren, importante. Aquí vamos a 6 principios. Y otro es no intervenir en los asuntos internos de ninguna de las potencias europeas, considerar al gobierno de hecho como ilegítimo para nosotros, mantener relaciones cordiales y conservarla mediante una política franca, sólida, viril, satisfaciendo en cualquier caso las reclamaciones justas de toda nación, sin conformarse con los agravios de ninguna de ellas. A ninguna se puede tocar. Por último, dice, es imposible que las potencias aliadas, o sea, las europeas, extiendan su sistema político a cualquier parte del continente americano.
Ven, este pronunciamiento está lleno de principios de la política exterior de los Estados Unidos que aún hoy prevalecen. Es un documento histórico. Entonces, entonces aquí dice, efectivamente, James Morrow hizo el anuncio en su informe anual ante el Congreso, siendo que la parte que se refiere a los asuntos exteriores son básicamente las ideas de Adams, ¿verdad? El día 2 de diciembre de 1923 presenta su informe, ¿verdad? Y presenta los siguientes puntos. Uno, los continentes americanos, por las condiciones de libertad, bueno, no pueden ser sometidos, ¿va? Y volvemos a lo que él declaró. Dicho discurso contiene los principios siguientes. A, el principio de no colonización. B, el principio de aislamiento de Estados Unidos hacia Europa, que dice, los problemas suyos son de ustedes, ¿no? Y aquí no vengan a intervenir, ni vengan a presentarnos soluciones, ni vengan a imponer nuestros sistemas, sus sistemas políticos. Por eso